dar recomendaciones técnicas a clientes para sus formulaciones, el desarrollo de proyectos y la introducción de nuevas tecnologías al mercado mexicano. Por otra parte, también nos acompaña Mayara Savioli, quien actualmente se desempeña como asistente técnico de aplicaciones y desarrollo en Lanxess, en donde se encarga de nuevos desarrollos y aplicaciones para el mercado de uretranos en Brasil y Sudamérica. Les recordamos que podrán formular sus preguntas vía chat y serán respondidas al final de la ponencia. Te cedemos el micrófono, Oliver. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Evaristo, muchas gracias por la presentación. Voy a iniciar a proyectar mi pantalla para poder dar inicio con este webinar. Por favor, confírmenme si pueden ver la pantalla en modo presentación. Sí, Oliver. Sí, ya se ve. Okay, perfecto, muchas gracias. Bueno, antes de iniciar quisiera agradecerles a todos por la asistencia a este webinar. Gracias por brindarnos este espacio de su tiempo para poder explorar diversas tecnologías en el área de recubrimientos. El tema del día de hoy se titula Tecnologías base poliuretano para revolucionar tus recubrimientos. Este webinar es traído a ustedes gracias a First Quality Chemicals y Lanxess, Energizing Chemistry. Y bueno, prácticamente el contenido que estaremos revisando el día de hoy será dividido en 6 puntos. Primero, entraremos a una definición y características generales del poliuretano. Iremos a una breve descripción de los componentes del poliuretano. Presentaremos a Lanxess como nuestro partner comercial. Y de ahí exploraremos diversas tecnologías, tales como los Trixen, que son isocianatos bloqueados para sistemas de un componente. Tenemos a las Witcobond, que son dispersiones acuosas de poliuretano, y tenemos los Trixen SC y Quasilan, que son prepolímeros para sistemas de 1 y de 2 componentes. Y bueno, iniciaremos con el tema del día de hoy. Antes de iniciar como tal, me gustaría justamente mencionar que el poliuretano es una tecnología bastante versátil y muy amplia. Entonces, vamos a ver conceptos generales que nos van a permitir entender cómo este tipo de tecnologías, como es el poliuretano, puede ser aplicado y puede ser de beneficio para el uso en recubrimientos. Entonces, iniciaremos con la definición y características generales del poliuretano. Y bueno, la pregunta inicial sería, ¿qué es un poliuretano? ¿No? ¿O qué es el poliuretano como tal? Los poliuretanos son una clase de polímero muy especial que involucra una clase muy amplia de estructuras. Contrario a lo que creeríamos, el poliuretano no es la repetición del enlace uretánico, ¿no? Más bien, el uretano y el poliuretano como tal es la composición de muchas estructuras haciendo una cadena muy compleja, ¿no? Y a un material se le puede denominar como poliuretano cuando se tiene una presencia repetida de enlaces tipo carbamato. El enlace tipo carbamato es este que vemos en pantalla, ¿no? El nombre químico sería carbamato, el nombre comercial o el nombre que normalmente por el cual se le denomina es el enlace uretano. Este enlace prácticamente siendo repetido en una cadena le da propiedades muy específicas a la misma y por lo tanto ese material puede ser llamado poliuretánico. Entonces, ¿cómo es que vamos a formar el enlace uretano? Prácticamente la mezcla entre un poliol, el hidroxilo de ese poliol y el isocianato va a generar el enlace uretánico. Y ya la producción de un poliuretano sigue la cinética de reacción de una reacción de condensación. Entonces, de forma general, ¿cómo vamos a fabricar un poliuretano? Se fabrica mediante la reacción de condensación entre polisocianatos y polioles. Y prácticamente así se da la formación. Y bueno, ¿cómo vamos a tener una descripción general del poliuretano? La composición química del poliuretano puede variar de forma considerable y esto va a depender de los componentes iniciales. Los 3 componentes básicos del poliuretano son el poliol, que a su vez puede ser poliéter, poliéster o bien algunas combinaciones como son acrílicas hidroxiladas, entre algunas otras. Tenemos los isocianatos, que pueden ser alifáticos
o aromáticos, dependiendo de su naturaleza. Y tenemos los extensores de cadena. Los extensores de cadena, su funcionalidad como tal, es extender la cadena del poliuretano, y estos pueden ser dioles o aminas de bajo peso molecular. Estos son los tres componentes básicos. Vemos que puede variar de forma considerable, y justamente partiendo de una correcta selección de estos componentes, vamos a tener poliuretanos para diversas aplicaciones. La reacción, ya como tal, a nivel industrial, puede llevarse a cabo por dos métodos. Está la vía del prepolímero, que prácticamente en la vía del prepolímero se tiene el poliol, se tiene el isocianato, reaccionan generando un prepolímero con terminación isocianato, que posteriormente va a ser curado con humedad o con un agente de curado. O bien existe la vía one step. La vía one step, prácticamente agregamos los tres componentes al mismo tiempo y la reacción se va a ir generando de forma espontánea. Es importante mencionar que el método vía one step no permite un mayor control sobre la morfología del poliuretano. Entonces, dependiendo del requerimiento, es qué método de producción del poliuretano va a ser el ideal para ese caso en específico. Entonces, como podemos ver, tenemos tres componentes principales, pero también la estequiometría entre ellos y las condiciones bajo las cuales se polimeriza el poliuretano va a generar una variedad en las diferentes estructuras que se pueden formar. Y bueno, prácticamente, ¿cómo podríamos visualizar la estructura de un poliuretano? Esta imagen me pareció bastante descriptiva. Se obtiene del Polyurethane Elastomers from Morphology to Mechanical Aspects de Prisacario. Y prácticamente es como si nosotros pudiéramos tomar una cadena de poliuretano y la pudiéramos extender, ¿no? La podríamos ver. Al final vamos a ver que dentro de su estructura están los extendedores de cadena, moléculas de bajo peso molecular, el poliol y el isocianato. Podemos ver justamente que hay dos segmentos en la estructura, un segmento suave y un segmento duro. Prácticamente eso depende de la rigidez en ese segmento de la cadena. El poliol es el que va a dictar el segmento suave, qué tanta flexibilidad puede tener esa cadena. El segmento duro va a indicar la tendencia a cristalinizarse del poliuretano. Entonces, al final, en toda la estructura del poliuretano, tendremos dominios suaves y dominios duros que en combinación van a generar diversos cambios en la cadena polimérica, y también con ello se va a generar variaciones en los diferentes tipos de poliuretano. Podemos ver justamente que la estructura del poliuretano es muy compleja y puede variar de forma bastante considerable. Pero entonces, ¿qué es lo que va a distinguir un poliuretano de un polímero convencional? El enlace tipo uretánico. Estos enlaces tipo uretánico, como los vemos en pantalla, bueno, prácticamente van a darle esas propiedades propias de un poliuretano a toda la estructura. Y dependiendo de la estructura, va a ser la aplicación a la cual va a estar dirigido ese poliuretano. Como conocemos, el poliuretano puede ser aplicado en diferentes partes de la industria. Está las espumas, los plásticos, los spandex y los recubrimientos. Entonces, ¿qué se necesita para poder tener un poliuretano para cada aplicación? Y eso es lo que se ve en este gráfico. Para un poliuretano se puede variar el grado de entrecruzamiento y la rigidez de la cadena, la interacción de la cadena y la cristalinidad. Entonces, variando estas propiedades dentro de la estructura, es como vamos a poder obtener poliuretanos para todas las aplicaciones de la industria. En el área, por ejemplo, de recubrimientos, nos situamos en una rigidez de cadena, interacción de cadena y cristalinidad media, mientras que el grado de entrecruzamiento es elevado. En el recubrimiento para textil, por ejemplo, se reduce el grado de entrecruzamiento manteniendo la misma rigidez de cadena. Esto permite propiedades deseables en el área de recubrimientos. Pero, por ejemplo, si nosotros nos vamos al área de plásticos, la rigidez de cadena y la interacción entre ellas va a ser mucho mayor y el grado de entrecruzamiento es menor. Entonces, podemos ver que variando la estructura, variando los componentes del poliuretano, vamos a poder obtener los diferentes grados de poliuretano
que tienen aplicación en la industria. Esta imagen la obtengo del Seashores Handbook of Polyurethanes, por si quieren consultar un poco más acerca de este gráfico. Y bueno, al final podemos ver que la composición, las condiciones de curado y la estequiometría pueden hacer variar la estructura de la cadena de poliuretano. Pero al final, el poliuretano va a tener rasgos característicos que se van a mantener. Si bien pueden ser potencializados con la selección de algunos elementos, al final las características que se van a mantener de poliuretano a poliuretano son las que vemos en pantalla. Primero, los poliuretanos pueden ser termoplásticos o termofijos. Pueden ser sólidos, elastómeros o espuma. Y dentro de sus propiedades es que tienen una resistencia al impacto, resistencia a la abrasión, resistencia al ozono y al intemperismo, resistencia a la oxidación y a la humedad, y pueden presentar una excelente dureza sin afectar elongación. Pueden tener una buena resistencia a grasas y solventes y una buena flexibilidad. Muchas de estas propiedades son deseables en el área de recubrimientos. Por lo tanto, en este webinar vamos a explorar cuáles son las soluciones que nosotros podríamos ofrecerles para poder cumplir con estas características. Y bueno, hasta el momento vimos cuáles son los componentes básicos del poliuretano. Vamos a ir un poco más a detalle en cada uno de ellos. En este caso, los poliuretanos son compuestos, como vimos en unas slides anteriores, por 3 elementos fundamentales: el isocianato, el poliol y los extendedores de cadena. En este caso nos vamos a centrar más en los isocianatos y los polioles, ya que son los que tienen un mayor impacto en las características del poliuretano en cuestión. Y entonces vamos a explorar un poco más sobre los polioles. Los polioles son alcoholes polifuncionales, eso es decir, son cadenas que contienen más de un grupo hidroxilo. Y los polioles que son utilizados para la producción de poliuretano generalmente están en un rango de 400 a 500 gramos mol en peso molecular. Dentro de este rango son funcionales para poder generar un poliuretano con propiedades requeridas, ¿no? Si nosotros nos acercamos más a los 400 gramos mol, 500 gramos mol, el poliuretano que resulte de ese poliol es un plástico rígido. Si nosotros nos vamos para mayores pesos moleculares, 5.000 gramos mol, por ejemplo, el poliuretano resultante será un elastómero. Entonces, la selección del poliol y del peso molecular del mismo va a generar que tengamos un plástico o un elastómero. En el área de recubrimientos estaremos en un punto medio entre estas propiedades. Y bueno, los polioles pueden dividirse en poliéter o poliéster. Estas son las tecnologías que más están presentes en el mercado. Los poliéter tienen una alta dureza, alta resistencia a la abrasión, resistencia a la hidrólisis y buena flexibilidad. Los poliéster, por su parte, tienen buena resistencia a solventes y aceites, mayor resistencia al desgarre, una resistencia a la abrasión bastante buena y una dureza superior. Entonces, ¿cómo podríamos seleccionar entre uno y otro? Prácticamente, si buscamos resistencia a la hidrólisis, un poliéter sería una excelente alternativa. Si buscamos una dureza superior, un poliéster sería la mejor opción. Entonces, justamente, partimos de este tipo de químicas para poder darle a las propiedades que nosotros estemos buscando al producto final. Y bueno, eso es por parte del poliol. Por otro lado, los isocianatos también son un componente fundamental para ese tipo de tecnologías. Los isocianatos son componentes con terminación NCO, nitrógeno, carbono, oxígeno. Estos isocianatos son producidos por medio de la reacción entre una amina primaria y un fosgeno. Este fosgeno, como paréntesis, es un gas tóxico y corrosivo, por lo tanto es de mucha peligrosidad. Debemos de considerar esto al momento de que se pueda manejar este tipo de gases, ¿no? Pero al final, la amina primaria y el fosgeno, en condiciones específicas, van a poder generar un isocianato. Algo muy importante es notar el sustituyente R1. El sustituyente R1 va a dictar cuál es la naturaleza del isocianato. Si ponemos en el R1 un alifático, prácticamente vamos a tener un isocianato alifático. Si metemos anillos aromáticos, tendremos
un isocianato aromático. Y justamente estas son las dos naturalezas de las cuales podemos contar en el mercado. Isocianatos aromáticos e isocianatos alifáticos. Los isocianatos aromáticos tienen una alta reactividad. De hecho, se distinguen por su alta reactividad y por su estabilidad térmica mejorada. La desventaja de utilizar un isocianato aromático es que tienden al amarillamiento. Esto también es dictado por su anillo aromático, ¿no? Si tenemos anillos aromáticos, la tendencia al amarillamiento es un poco más pronunciada. Entonces, los aromáticos tienen esa principal limitante. Por lo tanto, no se recomendaría utilizar un isocianato aromático para un top coat que vaya a estar en intemperismo, por ejemplo. Los isocianatos aromáticos con mayor presencia en el mercado son los que vemos en pantalla, MDI y TDI. El MDI es 4,4-difenylmethane dissocianate y el TDI, el 2,4 y 2,6 toluene dissocianate. Y bueno, algo muy distintivo del TDI es que es altamente reactivo. Vemos que es una molécula pequeña con doble funcionalidad. Tiene funcionalidad en orto y en para, ¿no? Entonces, justamente eso confiere una reactividad bastante elevada. Por lo tanto, normalmente en el mercado no van a conseguir TDI monomérico. Normalmente vienen presentaciones en dimer o en trimer o como prepolímeros. Pero incluso en prepolímeros, el TDI se recomienda en un porcentaje bajo de isocianato libre por la peligrosidad que puede llegar a generar. Y bueno, contamos también con isocianatos alifáticos, ¿no? Los isocianatos alifáticos tienen una reactividad menor a un aromático, pero tienen una resistencia al interperismo y una retención del color más significativa. Otra ventaja de un isocianato alifático es que provoca una mayor flexibilidad en la cadena. Los enlaces aromáticos tienden a ser muy rígidos. Los alifáticos dan esa flexibilidad que puede ser aprovechada para diversas aplicaciones. Los isocianatos alifáticos hay una inmensa variedad de químicas, dentro de las cuales destacan el IPDI, que es el isoforón disocianato, o el HDI, que es el 1,6-hexametilén disocianato. Entonces, solo para tomarlos en cuenta. Y bueno, la mezcla de estos componentes va a permitir tener diversas tecnologías de poliuretano para pinturas, ¿no? Ya aplicándolo un poco más a nuestro ramo. Tenemos los poliuretanos de dos componentes, que prácticamente es la tecnología convencional, componente A, componente B, que se mezclan previa la aplicación. Aunque también el componente A puede ser un prepolímero que necesita un agente de crosslink. Esa es la tecnología convencional. Están los poliuretanos de un componente, que son prepolímeros con terminación isocianato para el curado con el medio ambiente, o bien formulaciones que contengan isocianatos bloqueados. Esto vamos a ahondar un poco más adelante en ese tipo de tecnologías. Y por último, tenemos las dispersiones acuosas de poliuretano, las cuales son producidas prácticamente por un polímero, un poliuretano terminado, que se va a diluir y estabilizar en un sistema acuoso. Entonces, vemos que la química y la tecnología de los poliuretanos es muy amplia, pero justamente el que sea tan variada nos va a permitir tener poliuretanos que cumplan con diversos requerimientos, incluso los más demandantes. Vamos a explorar ahora el catálogo de LANXESS, con el cual podemos apoyarles para sus diferentes requerimientos. Pero antes de llegar a eso, vamos a dar una ligera presentación de LANXESS como nuestro partner comercial. Y bueno, LANXESS es un grupo de químicos de especialidad que tiene una presencia a nivel mundial. Cuenta con 4 unidades de negocio, como son los intermediarios avanzados, los aditivos de especialidad, los químicos de performance y los materiales de ingeniería. Nosotros, en el área de poliuretano, nos situamos en esta última unidad, principalmente con los sistemas de poliuretano. Esta unidad de sistemas de poliuretano de LANXESS es realmente reciente, tiene en el 2017, cuando ya se forma como una unidad independiente, pero tiene décadas de experiencia. Prácticamente este es el cronograma de toda la experiencia que ha adquirido LANXESS con el paso del tiempo, ¿no? Contamos con empresas como son Uniroyal o DuPont, que a la vez Uniroyal adquiere a DuPont. Están las empresas como Whitco y Bexeden, en las cuales Whitco adquiere a PI y Bexeden. Posteriormente,
Whitco y Uniroyal forman Crompton Chemical, por ahí de los 90s, y en los 2000, Crompton y Great Lake Merge forman Chemtura, ¿no? Que muchas veces conocen ese tipo de tecnologías gracias a Chemtura. Y bueno, en el 2017, Lanxess adquiere Chemtura y la posiciona como una unidad independiente que tiene un enfoque en desarrollos de tecnología para diferentes tipos de mercado. Y justamente las ventajas de trabajar con Lanxess en la unidad de poliuretano son que son líderes en la tecnología low free, baja cantidad de isocianato libre. Tienen más de 60 años de experiencia en el área de poliuretanos. Es un líder mundial de poliuretano envasado en caliente. Cuenta con 6 plantas de producción a nivel mundial, 7 centros de investigación y de aplicación a nivel mundial y un centro de investigación bastante considerable en Estados Unidos. Cuenta con más de 500 productos para atacar diferentes requerimientos y tiene ventas de más de 200 millones de euros en 62 países. Cuenta con alrededor de 400 colaboradores a nivel global. Y bueno, esta es prácticamente la presencia de Lanxess directamente en todo el globo. Podemos ver que su presencia es vasta, ¿no? Y esto permite que pueda posicionarse como un líder global en el área de poliuretano. Y bueno, y justo como mencionaba, Lanxess tiene una expertise bastante considerable para toda la aplicación de poliuretano. Por lo tanto, tiene materiales que pueden ser aplicados para una inmensa variedad de aplicaciones. Y justamente en esta imagen podemos ver cómo se puede variar del espesor de la película y con ello la aplicación final del sistema, ¿no? Yéndonos, por ejemplo, a los espesores menores de película, 0.1 milímetro o incluso menos, tenemos los selladores, los textiles, coil coating, adhesivos, construcción, automotriz y protección a metal. Migrando un poco más en los espesores de película, tenemos materiales especiales para pistas de carrera o incluso para bandas transportadoras. Y yéndonos a los espesores mayores, el poliuretano, como podemos ver, puede estar o se puede utilizar en aplicaciones tales como llantas. En este caso, llantas como de patinetas o bien de montacargas, ¿no? Pero también hay algunos sistemas que pueden ser utilizados en cosmética y en algunas y otras aplicaciones. Y bueno, prácticamente ya poniéndole un nombre a todas estas aplicaciones, vemos cuáles son los diferentes productos y marcas de Lanxess para esos mercados. Situándonos en el área de recubrimientos, contamos con los Trexen, Whitco Flex, Whitco Bond y Quasilan. En el área de adhesivos y selladores, los Trexen, los Whitco Bond y los Adipren también son una excelente alternativa. Y bueno, justamente yéndonos un poco más a detalle, estas son las 4 tecnologías con las cuales nosotros podríamos apoyarles para sus diferentes proyectos. Tenemos la tecnología de polisocianatos bloqueados. Pueden ser para sistemas base agua y base solvente. Estos isocianatos bloqueados se utilizan primero como agentes de curado, entrecruzantes en sistemas por horneado, y este entrecruzamiento va a potencializar las propiedades químicas y físicas del recubrimiento. Además, actúan como promotores de adherencia. En segunda posición tenemos los prepolímeros alifáticos o aromáticos. Llevan por nombre Adipren y Trixen, los cuales pueden ser formulados en sistema de 1 y de 2 componentes, teniendo la ventaja de que tienen buena resistencia al intemperismo, resistencia a la erosión y tenemos materiales que pueden ser utilizados para impermeabilizantes. En tercera posición tenemos los prepolímeros aromáticos bloqueados. Estos prepolímeros actúan como entrecruzantes reactivos para mejorar la flexibilidad en sistemas epóxicos de 2 componentes, para adhesivos y recubrimientos. Además, tenemos materiales para la formulación de resinas abrasivas. En este caso, no vamos a profundizar en esta presentación en esta tercera tecnología, que son los Adipren BL. Entonces, si llegaran a tener algún requerimiento en ese tipo de tecnología, podríamos estar en contacto directo para darles la mejor recomendación. Y por último, tenemos dispersiones acuosas de poliuretano. Estas dispersiones para recubrimientos y adhesivos pueden ser, prácticamente es el poliuretano terminado, que simplemente se evapora el agua de la película y el poliuretano va a coalescer.
puede ser tratado como si fuera una resina acrílica base acuosa, por ejemplo. Y listo. Ahora bien, vamos a profundizar un poco más en ese tipo de tecnologías para justamente mostrarles cómo podrían ser utilizadas dentro de sus formulaciones. Iniciaremos con los Trixen, que son isocianatos bloqueados para sistemas de un componente. Y prácticamente, ¿cómo se formularía un sistema convencional? Un sistema convencional tiene el isocianato libre y el poliol. Estos se mezclan previa la aplicación, pero pueden generarse ciertas desventajas, como una mal manipulación de los componentes o una mezcla que no sea la apropiada. Esto puede ser evitado gracias a los isocianatos bloqueados. Los isocianatos bloqueados, su funcionamiento es como se ve en pantalla. Tenemos un isocianato bloqueado, los puntos rojos son los agentes bloqueantes y tenemos la cadena principal. Es un poliol o una resina que tenga grupos hidroxilos, ¿no? Entonces, estos se mezclan y se formulan en uno o dos componentes. En este caso, situándonos en el caso de un componente, prácticamente así es como lo podríamos ver. Está la resina polimérica, el poliol, y tenemos los isocianatos bloqueados, que bajo condiciones normales no van a reaccionar, van a estar bastante estables y tienen un buen pot life, ¿no? Posteriormente, una vez que nosotros aplicamos el recubrimiento, este va a ser secado, curado y desbloqueado. ¿Cómo es que se va a generar el desbloqueo? Por el incremento de temperatura. Por lo tanto, este tipo de sistemas solamente puede ser utilizado para recubrimientos horneados, ¿no? Entonces, una vez que nosotros metemos nuestro poliuretano de un componente al horneo, los agentes bloqueantes van a ser liberados, dejando disponible el grupo isocianato, el cual ya va a estar libre para reaccionar con el hidroxilo de la cadena principal. Entonces, el horneado libera el agente de bloqueo, ese puede ser volátil y puede migrar hacia la superficie, a la atmósfera, y el isocianato libre ya va a reaccionar con los hidroxilos del poliol. Y esta es prácticamente una de las ventajas de los isocianatos bloqueados, porque pueden reducir etiquetas de peligro y pueden evitar una mala combinación y una combinación no estequiométrica en el recubrimiento final, garantizando las propiedades finales de su recubrimiento. Y bueno, situándonos principalmente en los sistemas de isocianatos bloqueados para sistemas acuosos, estos son los Trixen Aqua, ¿no? Actúan como promotores de adherencia entre los sustratos y como agentes entrecruzantes para la mejora del performance del recubrimiento. Estos son los dos beneficios. Primero, vamos a mejorar la adhesión a los diferentes sustratos y vamos a mejorar el entrecruzamiento de la película, permitiendo generar un performance superior en el poliuretano. Y bueno, tenemos los agentes de bloqueo. Como vimos, se requiere cierto horneado para poder reticular a un isocianato bloqueado. El horneado requerido para cada grado va a depender del agente de bloqueo que se esté utilizando. En este caso, tenemos agentes de bloqueo como es el DMP, el MECO, el ECAP y el DEM. El DEM no se muestra como tal en el gráfico porque sigue un mecanismo un poco distinto de desbloqueo. Pero al final, situándonos en el DMP, MEC y ECAP, podemos ver que la temperatura de bloqueo puede variar entre uno y otro, siendo el DMP el de la menor temperatura de desbloqueo. Entonces, al momento de que estemos situados en cuando se requiera utilizar un Trixen, necesitamos considerar cuál es el agente de desbloqueo para saber a qué temperatura debemos de llevar la aplicación y con eso podamos generar la reacción de reticulación. Y bueno, los Trixen Aqua, ¿qué beneficios van a tener? Primero, en cuanto a performance y protección, mejoran la adhesión al sustrato y entre capas. Mejoran la resistencia química al impacto y al desgarre. Y mejoran la durabilidad. Adelante, no sé si alguien estaba hablando. Ok, perfecto. Bueno,
los Trixen van a mejorar el performance del recubrimiento. En este caso, también mejorando la durabilidad e interperismo acelerado, ¿no? Los beneficios dentro de formulación es que son de fácil incorporación y son estables en sistemas de un componente. Nosotros, cuando formulemos un poliuretano con un Trixen o con un isocianato bloqueado, al momento de abrir la lata no vamos a encontrar un producto reticulado, vamos a encontrar un producto líquido listo para la aplicación. Y la aplicación no se ve limitada. Puede ser aplicada por spray, por rodillo, brocha, cortina, entre otros. Se controla la reactividad por el curado a temperatura. Y bueno, dentro del catálogo de los Trixen, de Lanxess, podemos encontrar los siguientes grados. Estos los están enfocados en sistemas acuosos. Tenemos la presentación, pero catálogo o información. Entonces, los Trixen Aqua para sistemas de un componente acuoso, vemos que pueden variar en cuanto al isocianato con el cual esté la terminación. Puede ser un HDI o una mezcla de HDI y PDI, en trimmer o en biret. También varía el agente bloqueante, tenemos principalmente DMP y CAP. El contenido de sólidos, en todos los casos, está cercano a los 40% en sólidos, y pueden existir diversas cargas iónicas. Pueden existir no iónicos, aniónicos, o incluso tenemos algunos grados que son catiónicos, para que se puedan incorporar de forma adecuada en sus diferentes formulaciones. Y bueno, ¿cuáles son las principales aplicaciones de los isocianatos bloqueados? Son sistemas de un componente que se puedan activar térmicamente. Es decir, pueden ser utilizados en promoción de adherencia en textiles, en adhesivos de laminación, recubrimientos automotrices, coil y kite coating, pisos laminados para fábricas, recubrimientos para vidrio, recubrimientos industriales, primers OEM, recubrimientos en plásticos, recubrimientos pigmentados y tintas de impresión. Las ventajas de uso es que se pueden incorporar a bajo cizallamiento, pueden ser aplicados por cualquier método convencional, son estables bajo condiciones normales de almacenamiento y pueden ser formulados para tener un tiempo largo de vida en almacén. Ventajas: adhesión de superficie entre capas, resistencia química al impacto y mejoran propiedades mecánicas y de interperismo. Una de las desventajas es que está limitado a sustratos que puedan resistir las condiciones de desbloqueo. Y bueno, tenemos un caso de éxito que nos gustaría compartir en una laminación. En este caso, es para mejorar la adhesión entre un TPU y un textil base poliéster, perdón. Entonces, la meta técnica era eliminar el adhesivo base solvente, mejorar la adhesión entre el TPU y el tejido base poliéster y reducir los compuestos orgánicos volátiles. Lo que se logró con este tipo de aplicación es justamente tener una fuerza de adhesión mejorada en los sistemas intercapas, la eliminación de solventes y el cumplimiento con el poder migrar de una tecnología base solvente a una tecnología base acuosa. Y bueno, estas serían unas fórmulas guía que podríamos compartirles sin ningún problema para diferentes aplicaciones. En este caso, la primera columna es la fórmula guía para un recubrimiento blanco horneado. En el caso de la columna de la derecha, es para un base coat textil, ¿no? Y en este caso, podemos ver que se tiene una resina principal, la Whitcon en el caso del recubrimiento blanco, y la Whitcoflex en el caso del recubrimiento para base coat textil. Vemos que el Trixen Aqua puede ser ocupado en diferentes porcentajes, ya sea simplemente para garantizar un entrecruzamiento de película o bien para promover adhesión. Entonces, dependiendo de la aplicación, es la recomendación de Trixen que vaya a ser utilizado. Estas fórmulas, sin ningún problema, nos pueden escribir y se las podremos compartir. Y bueno, lo que vimos son los Trixen, que son isocianatos bloqueados para sistemas de un componente. También contamos dentro de nuestro catálogo con dispersiones acuosas de poliuretano. Estas son las Whitcobond. Las Whitcobond son prepolímeros o polímeros completamente reaccionados de poliuretanos dispersados en agua. En este caso, se pueden tratar, una disculpa, como una resina acrílica convencional.
En este caso, la formación de la película se da por la evaporación del agua y por la coalescencia entre las diferentes gotículas de polímero. Entonces, en este caso, la reticulación no se da en un decrezamiento, pero mediante la evaporación de agua y mediante la coalescencia de la película se forma el film con las Witcobond. Y bueno, ¿qué beneficios tenemos con las Witcobond? Primero, es que tenemos Witcobond en grados base éster y éter. Y tenemos alternativas aniónicas, catiónicas y no iónicas. Las propiedades del recubrimiento final pueden variar. Primero, debido a la composición química del Witcobond, y esas propiedades que pueden variar son la flexibilidad, dureza y resistencia química. Dentro de sus beneficios es que se cuentan con grados que tienen diferentes contenidos de sólido. Van desde 30 a 60 porcentaje en peso. Tenemos grados libres de cosolvente y de surfactantes, grados de especialidad para aplicaciones específicas. Y tenemos una buena compatibilidad con diferentes resinas, incluyendo las dispersiones acrílicas. Se pueden formular en sistemas de 1 y 2 componentes con el uso, por ejemplo, de los Trixen Aqua o de poliaceridinas. Los Trixen para formulaciones de un componente por horneado y las poliaceridinas para sistemas de 2 componentes. El poder utilizar este tipo de sistemas no es obligatorio, pero si se llega a utilizar, se mejora el entrecruzamiento de la película y con ello se mejoran las resistencias químicas y físicas y la robustez del film. Y bueno, para Lanxess, las Witcobond se dividen en 4 áreas de aplicación. Los recubrimientos de sustratos suaves, tales como piel sintética, cuero, empaques de laminación y serían principalmente ese tipo de aplicaciones, ¿no? Y tenemos grados especiales para cada sistema o para cada parte del sistema. En el área de primers, tenemos Witcobond como la 1373-04. En el base coat se busca una buena adhesión y en ese caso nuestra primera alternativa sería el 781. Para top coats, dependiendo de lo que se busque, sería incluso un top coat automatiante que es el 391-64. Tenemos Witcobonds para sustratos duros. En este caso nos referimos, por ejemplo, a concreto, a madera, a metal, ¿no? Y hay grados muy específicos. Para primers de especialidad tenemos el Witcobond 234B5, que tiene buena adhesión incluso en vidrio, ¿no? Para base coat tenemos el 781 con una adhesión mejorada, o para top coat tenemos grados muy durables y muy duros, ¿no? Tales como el Witcobond A100, que es un acrílico poliuretánico. Tenemos materiales específicos para glass fiber sizing, que son prácticamente grados que tienen una muy buena adhesión en fibra de vidrio. Está la resistencia para la hidrólisis, tenemos un estándar histórico y algunos que tienen agentes de bloqueo. Tenemos Witcobond que pueden ser utilizados en adhesivos de especialidad. En este caso, por ejemplo, adhesivos de laminación. Un grado muy específico es el Witcobond 737, que tiene una flexibilidad bastante mejorada y un muy bajo TG. Está incluso rondando los 0 grados, ¿no? Entonces, es muy flexible, lo cual es de bastante utilidad para adhesivos de laminación, por ejemplo. Y bueno, nuestro catálogo de Witcobond es bastante amplio, por lo tanto, se pueden poner en contacto con nosotros para poder compartirles el catálogo completo y que con ello cuenten con la información de todos y cada uno de los grados que están incluidos o que se pueden ser ofrecidos por Lanxess y por First Quality Chemicals. Dentro de los grados que destacan, para el caso de las Witcobond, tenemos los Witcobond aplicados para acabados de piel, ¿no? Las condiciones de uso en este tipo de sistemas es que el acabado de piel se constituye por 3 o 7 capas aplicadas por spray o rodillo. Cada capa normalmente tiene una composición diferente y en este caso las Witcobond pueden ser utilizadas en sistemas más acuoso, en butadieno o con mezclas con caseína, por ejemplo. Tenemos grados para cada sistema o para cada capa. En este caso, en el primer, ahí en este caso se requiere una muy buena suavidad, un alto poder de llenado y buena aceptación de pigmento.
El Witcobond 373-04 sería una excelente alternativa. Para el base coat se requiere una capa dura, flexible, con buena generación de relieve y adhesión entre capas. El Witcobond 363-04 sería una muy buena alternativa. Para el área del top coat se busca resistencia a la abrasión, resistencia a arañazos, resistencia a la humedad y resistencia a químicos, incluso un acabado mateado. En este caso tenemos alternativas como es el 234B5 o el grado automateante, que es el 391-64. Tenemos Witcobonds para recubrimientos en soft touch o en sustratos flexibles. En el área de sustratos flexibles están las de las tintas gráficas. El Witcobond 781 puede ser utilizado en tintas y barnices para generar buena impresión en PVC de empaque, películas y promocionales, además de protectores en film y foil, por ejemplo. En plásticos, para generar un efecto soft touch, tenemos el grado 374-13, que puede ser utilizado en pintado automotriz para dar una sensación táctil en plásticos tales como el PA, PP, PC o ABS. La sensación táctica se puede generar justamente para aplicaciones como en tableros automotrices. Y tenemos grados especializados que van a servir como capas protectoras en guantes antialergénicos para uso médico y doméstico e incluso recubrimientos en perfiles EPDM para limpia parabrisas. Y bueno, como mencionaba, tenemos un grado automateante. Este grado automateante por sí solo va a generar una apariencia uniforme en toda la película, una reducción significativa en los niveles de brillo y tiene una alta durabilidad y performance superior, incluso comparándolo contra mateantes minerales. Dentro de los productos clave está el Witcobond 391-64, que prácticamente está listo para incorporar. Es un líquido que va a poderte ayudar a matear la película. Y bueno, este es un caso que tenemos con este automateante. Tenemos una Witcobond pura, es 460-64. Tenemos el caso de esta misma Witcobond en relación 1-2 con la Witcobond automateante y esta misma Witcobond con sílica al 1%. Lo que podemos ver es las unidades de brillo en diferentes grados, ¿no? En el caso del Witcobond solo, vemos que se alcanza de 119 unidades de brillo a 20 grados, 157 a 60 grados y 98.2 a 85 grados. Con un por ciento de sílica en total de fórmula, se alcanzan las unidades de 26, 58 y 63 en los diferentes grados, mientras que con la Witcobond en relación 1-2 se alcanzan unidades muy bajas de brillo, 3.8, 7.9 y 12.5 en los diferentes ángulos de medición. ¿Qué es importante ver aquí? Primero, el sheen, que es la variación de brillo entre los diferentes ángulos de medición, se ve disminuido. Pasa de 3.8 y un máximo de 12.5, siendo bastante deseado en este tipo de aplicaciones. Por lo tanto, el Witcobond automateante nos va a permitir alcanzar unidades de brillo muy bajas, con sheen reducido y con una manipulación bastante adecuada. Y bueno, tenemos Witcobond para aplicaciones de protección en sustratos duros, tales como concreto. En este caso, el Witcobond A100 es una excelente alternativa, incluso para recubrimientos de estacionamientos. Tenemos Witcobonds especiales para los recubrimientos a metal, tales como el 781, que se puede utilizar en mezcla con un acrílico duro. Y tenemos algunas alternativas para recubrimientos en vidrio, tales como el Witcobond 457-66. Y nuestra oferta para maderas se centra en estos grados que vemos aquí. Tenemos sistemas alifáticos para tener una menor tendencia al amarillamiento, con buenas propiedades físicas, especialmente la abrasión, rayado y contra las pisadas de zapato. Dentro de los grados bastante adecuados está el Witcobond A100, que es un acrílico poliuretánico que va a generar muy buena película. O el Witcobond 181, que puede tener buena compatibilidad con acrílicos duros. Tenemos el Trixen y el Osquazilan. Estos son prepolímeros para sistemas de 1 y de 2 componentes. Principalmente se van a utilizar para sistemas impermeabilizantes.
Estos sistemas impermeabilizantes están pensados como en el diagrama que vemos del lado derecho. Tenemos la capa de concreto, el primario, que se va a ocupar para disminuir las irregularidades del concreto, la capa impermeabilizante, la capa de refuerzo y el top coat de protección y que es estable en radiación ultravioleta, ¿no? Dentro de la oferta de Lanxess está el Trixen SC7900, que son para los top coat, o en el caso de los aromáticos, los Trixen SC7700. Esta se ocupa para la capa impermeabilizante. Los Quasilan se pueden utilizar para el primer y tenemos algunos aditivos en impermeabilizantes. Algunos de estos sistemas están diseñados para alcanzar la certificación ETAG 005, que alcanza más de 20 años de vida funcional en impermeabilizantes. Prácticamente esta es la tecnología de un prepolímero. Tenemos el disocianato, el poliol, el cual va a ser reaccionado, y el disocianato libre va a ser removido por medio de una destilación. Entonces, tenemos ya un prepolímero con bajo isocianato libre, el cual puede ser reticulado con un curativo o con humedad, y prácticamente así es como se va a formar la película. Dentro de la oferta que tenemos en Lanxess, es esta que vemos en pantalla. Los Trixen SC7700 van a ser aromáticos para la capa impermeabilizante. Los Trixen SC7900 se van a utilizar para la capa protectora debido a que son alifáticos y permiten una buena estabilidad en ese tipo de sistemas. El Trixen SC7930 es duro y puede ser utilizado incluso como sellador. Y bueno, por último, tenemos los prepolímeros con terminación acrílica. Esta es la tecnología Puma. La ventaja de este tipo de tecnologías es que en lugar de que tengas un prepolímero con terminación isocianato, vas a tener un prepolímero con terminación acrílica. Esto permite una rápida polimerización y un rápido retorno a servicio. Pero la desventaja es que si no se formula de forma adecuada, puede resultar en un TAC remanente, debido a las reacciones de inhibición del oxígeno. Presenta un olor característico propio de los monómeros acrílicos y los iniciadores pueden ser peligrosos. En este caso, este tipo de tecnologías que son prepolímeros con terminación acrílica están diseñados para ser reticulados con reacciones con peróxidos, ¿no? Entonces, estos peróxidos se van a tener que manejar en sitio. Entonces, tendríamos que considerar esto al momento de poder utilizar la tecnología Puma para los recubrimientos. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Creo que por ahí me extendí un poco en el tiempo, pero pues bueno, espero que les sea de su agrado esta presentación. Y no me gustaría recordarles que First Quality Chemicals tiene un laboratorio de aplicaciones con el cual podemos apoyarles para diferentes requerimientos. Contamos con una cámara de interperismo que puede ser utilizada para correr ese tipo de pruebas. Del lado derecho tenemos nuestro código QR, el cual los puede llevar a nuestro catálogo general para este mercado. Y pues bueno, muchas gracias por su atención, por quedarse hasta el final en este webinar. Y bueno, sería todo de mi parte. En la sesión de preguntas y respuestas contaremos con el apoyo de Mayara Savioli, quien es la técnica experta del Lanxess para ese tipo de aplicaciones y este tipo de materiales. Muchísimas gracias.